¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal por ahí? ¿Estás en Pontevedra, en la tierra o no? Te va a dar, te va a dar envidia, estoy en San Senso, yo vivo en San Senso. Joder, macho. Es que además ahí hay un microclima. Yo siempre he dicho lo mismo. Sí, Que la gente, cuando dice, no, que en Galicia siempre llueve. Bueno, primero llueve menos no, de lo que la gente dice. en Coruña, Y, llueve, en Santiago. Coruña llueve un poquito más que en San Senso, pero sobre todo en el sur y en la zona de San Senso hay un microclima que, por ejemplo, en verano Sí, hay como 4 grados más sí, y llueve la mitad de la mitad. Bueno, que de Santiago, tres cuartas partes menos que llueve que en sí. Santiago. Y con Yo, respecto a Coruña, también. sí. Yo estudié en Santiago, allí en mis tiempos universitarios, ahí sí que llueve, ahí sí que llueve. Ahí Pero el San llueve. Senso, aparte de San Senso, lo que es la playa de Silgar, eso tiene un microclima espectacular todo el año. Fíjate que tenía ganas de saludarte porque tú eres la voz de mi adolescencia y yo te relaciono con Petrovic, Sabonis Sí, y toda esa época, ¿eh? Fíjate tú ya. Eh, Robinson, Jackson, Epi, Sibilio, Solozábal. Yo en sí. esa época era muy, muy loco del básquet también. Y te recuerdo a ti, te asocio a esa época más que a las épocas de ahora, ¿no? Porque tú ahora tienes 54, claro. Cuando yo estaba en Antena 3, yo empecé en Antena 3, yo llegué a Antena 3 con 27 años. Claro, tú Sí, tenías 15, 16 cuando empezamos a narrar sí, los partidos, claro. Y era claro. esa época. ¿Hiciste INEF, Raúl, o qué hiciste? No, 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 no. ¿Qué Yo hice, estudiaste yo en hice Santiago? sí, historia. Ah, historia. Sí, Bueno, pero muy pronto me metí con el fútbol. ya. Con 20 años empecé a escribir un libro que publiqué con 22. Empecé a entrenar a Matia también muy jovencito, con 24 años. Y mientras hacía historia y me daba cuenta que no iba a vivir de eso, pues hice los cursos allí en Santiago. ¿Y quién tenías de Hace, profe? ¿A Fernando Santos, alguno de estos? ¿O Fernando Vázquez? ¿Quién había? no, Julio Díaz, Ah, quizás era el Julio, más. hombre, Julio es una institución. Julio para la gente que no es gallega, pues igual no lo conoce mucho, pero porque Julio siempre se centró mucho en el fútbol gallego, pero Julio es uno de los grandísimos entrenadores que ha tenido Galicia y que hubiera Sí, es tenido referente. España, lo que pasa que se quedó allí y siempre trabajó allí, pero Julio yo creo que es maestro de muchos. Sí, es una época muy curiosa, porque esa es la época donde antes de Saki y todos estos, el papel del entrenador era un papel no tan intervencionista, lo táctico, ¿no? Claro, No claro, organizabas tú, el juego lo organizaban los grandes jugadores, ¿no? claro, Tú alineabas y ponías tus dotes de liderazgo, ¿no? sí, Y alinear ya es un arte en sí, ¿no? claro, claro. Y Julio fue un avanzado su tiempo, ¿no? Porque las cosas que le vimos a Saki en el 89, en el 88, Julio las hacía aquí en el Bergantiños, en el Lugo, en el 86, en el 87. Por Claro. eso yo le tengo mucho cariño, tengo mucha relación personal con él. Y él era el profesor así más carismático, más útil, ¿no? Más útil de toda la escuela de entrenadores. Ah. ¿Qué hace Julio, por cierto? Así aprovechando que hablo contigo. Es mayor, ¿no? Él está jubilado. ¿Julio cuántos años debe tener? Mayor que yo. 70 y algo. Sí, 68, 69, 70, sí, yo creo que sí. Ya. Ah, se jubilea. Yo con 67 que voy a hacer no me voy a jubilar todavía. O sea. No, O sea que seguías mucho el baloncesto. O sea, eras sí. polideportivo, te gustaba todo. No, ¿sabes qué pasa? Yo soy más de la atracción que me generan los deportistas, ¿no? Claro, A mí Petrovic fue de lo más fascinante que yo recuerdo, que te hiciera sentir, ¿no? claro. Petrovic me parecía algo deslumbrante. Después aquella jugoplástica de Split, era maravilloso, era una armonía como jugaban. Y sin embargo, hubo una época que me desenganché del básquet y ya no volví a engancharme nunca más. Ah. ¿Por qué te desenganchaste? Por centrarte mucho en el fútbol, a lo mejor. Sí, bueno, pues no lo sé. Hubo un momento en que se jugó un básquet como muy rápido, con muy poca armonía, muy de saltar, retirar, que no me atraía, ¿no? Que no me Ya. atraía. Y después, bien es cierto que conozco mucha gente en el fútbol que sigue la NBA y sigue el básquet. Yo ya nunca más me volví a enganchar. Recuerdo también aquella época de la NBA, ¿no? Que habías jugar a los Lakers, a los Celtics. Era muy armónico, era muy Ya. coral. Pues con el paso del tiempo quizás la NBA se convirtió en una actividad más atlética, ¿no? De llegar, correr, saltar y tirar rápido, ¿no? Ya, claro. Lo disfruto menos. Yo no digo que no sean, que no, hay jugadores maravillosos, pero desde el punto de vista de la armonía me parece menos que lo de antes. Bueno, mira, hay una persona que tú has tenido mucha vinculación también con él y que además te tiene admiración y que ha escrito cosas muy bonitas de ti. Pep Guardiola, Ah, por ejemplo, siempre ha dicho que él muchas cosas de temas tácticos
los había asimilado también del mundo del baloncesto. Ya sabes que él es muy estudioso y muy curioso y nunca ha desdeñado nada, y él muchas veces lo ha reconocido, ¿no? Que el baloncesto le había servido para algunas cosas tácticas después aplicadas al fútbol. Bueno, a veces yo creo que no hay que exagerar con la mitología, ¿no? A veces todos lo hacemos, tendremos a mitificar nuestra propia figura de que aprendemos de todo y demás. Evidentemente, de cualquier deporte colectivo aprendes, ¿no? Pero yo creo que aprendió más de Cruyff que de baloncesto. Sí, no, eso sí. No, él tampoco ha dicho que su sapiencia de tácticamente... Hablaba del voleibol, de un entrenador de voleibol de vez en cuando, ¿no? No sé cómo se llama, un entrenador argentino de voleibol, que sí le parece un referente. En cualquier deporte colectivo hay muchas cosas que aprender. Mira, por ejemplo, en balonmano, sí, cuando circulas y provocas y fijas para encontrar un libre, pues eso, ahí hay mucho del fútbol actual, ¿no? Del fútbol más posicional. En todos los deportes colectivos, si tienes cierta sensibilidad, pues claro que puedes trasladar cosas, ¿no? Sí, de hecho yo utilizo mucho esa expresión, como yo he jugado a balonmano y he sido entrenador de balonmano en categorías inferiores de alevines e infantiles. Yo utilizo mucho la expresión de superioridad numérica, que es la que busca siempre el balonmano, ¿no? Penetraciones entre dos para intentar buscar una superioridad numérica en el extremo, que es el... Bueno, oposicional. Claro, oposicional también. Generas que se junten para encontrar el libre. Claro. El fútbol que hacen los grandes futbolistas, claro, que hace Iniesta. Claro. Temporiza, se juntan en torno a él y encuentra un libre, y si claro, no hay, pues se toma tiempo para encontrarlo, claro. Todas las actividades, sobre todo más que los deportes, nos enseñan los grandes deportistas, ¿no? Los grandes talentos nos dan todas las claves, ¿no? ¿Cómo empiezas en el fútbol? En un momento dado dices, me aburre lo de historia o no me voy a ganar la vida con la historia, voy a ser profesor de historia y a lo mejor el futuro iba a ser ese. ¿Y cuándo decides que tienes que cambiar el rumbo? Pues mira, ahora que lo preguntas me hace pensar y te puedo decir que yo tengo la suerte de que nunca me he planteado eso de esa manera, sino que es una vocación, que te empuja. Yo me recuerdo muy loco respecto a jugar, ¿no? Todos soñamos como jugador, pasa que a unos les alcanza su talento de jugador para ser profesional y a otros no, y nos tenemos que acercar a otros lugares que suplan esa pasión. Pero yo me recuerdo ya con 13, 14 años haciendo apuntes de las Eurocopas y cosas de estas, ¿no? Entonces, pues mira, qué gran suerte encontrar que tu vocación se convierte sin querer, pero sin parar también en tu trabajo, ¿no? No es que uno lo decida y encuentre el camino, sino que es tu vocación un poco la que te sigue y después tienes la suerte de que el fútbol te va haciendo un hueco para poder vivir en torno a él y de él, ¿no? Porque, Raúl, entiendo que como casi todos los niños empezaste dándole patadas a un balón. Sí, claro. ¿No? Vamos a ver, no todos tenemos la capacidad para poder ser jugadores profesionales, pero yo recuerdo con 5 años en el colegio en que estaba, que era un colegio de monjas, que un día, siempre lo cuenta mi madre, un día la monja me llamaba Raulito, y yo no le hacía caso. Año 74, ya te doy una pista, año 74. Sí. Raulito, yo no le hacía caso. Raulito, no me llamo Raulito, me llamo Cruyff. Así que la vocación, pues mira, algo tiene como manifestación cultural, como algo que sentimos, que entendemos, que lleva tantos años siendo el mayor productor de emociones que hay en el mundo entero, ¿no? Es decir, acabamos de vivir ahora el Mundial en Qatar, ¿no? ¿Qué cantidad de emoción genera en los países, ¿no? Forma parte ya de nuestro código genético, de nuestra forma de emocionarnos con las cosas, ¿no? Oye, Raúl, ¿cuándo? Vale, hay un momento que tú dices, tengo que sacarme el título de entrenador y tal, pero ¿cuándo realmente piensas que puedes vivir del fútbol? ¿Cuándo llega esa primera oportunidad? ¿O cuándo realmente con esa oportunidad dices, pues yo creo que me voy a dedicar en cuerpo y alma a entrenar? Sí, eso te lo dice el mercado. En el momento en que tú entras en determinados parámetros económicos, y a mí me pasó cuando empecé a trabajar con Juan Malillo en México. O sea, hasta ese momento no entrenabas, pero casi más como hobby, como distracción, que como profesión. No, pero en categorías más profesionales. Claro.
que no te genera ingreso suficiente para que tú te consideres profesional. Sin embargo, te puedo decir que 2 años antes de entrar en el fútbol profesional, en La Toja, que conoces tú perfectamente, La Toja, monté un par de congresos que sin pagarle nunca a los ponentes, pues fuimos capaces de traer a entrenadores como Menotti, como Arrigo Sacchi, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, que lo mío es muy, muy vocacional, ¿no? Muy vocacional. ¿Cómo te conoce Lillo? ¿Cómo te llega esa oportunidad de iros a Sinaloa con Juanma? Pues mira, en el 2002 o 2003, en un campus de verano que se hizo aquí precisamente en Ogrove, yo lo conocía. Tú ten en cuenta que en esa época estaba muy de moda el perfil de técnico que no necesariamente era un ex gran jugador, ¿no? Saki era el ejemplo, por supuesto, claro. Saki era el ejemplo, pero en España pasaba lo mismo. Bueno, Fernando Vázquez, por ejemplo. Juan Malillo, Rafa Benítez, es esa época, ¿no? Claro. Entonces, y aparte sí que generaban cierto valor añadido desde el punto de vista de la organización, ¿no? Lo que te decía de antes y después de Saki. Pues en un campus coincidimos y nos pusimos a hablar hasta que acabamos trabajando juntos. Para mí fue primero el agradecimiento de que no es fácil el primer paso en el fútbol profesional. Él me brinda la oportunidad y también el agradecimiento a que no empecé mi carrera profesional perdiendo el tiempo, sino que empecé mi carrera profesional con gente que sí que realmente conoce la esencia del juego, ¿no? Juanma, yo siempre le digo que para mí es un sabio, o sea, no sé si esa es la definición que tú también le darías. ¿Cómo es Juanma? Para la gente que no lo conoce, yo lo he conocido muy poquito, pero bueno, tuve la oportunidad porque lo fichamos en Telemadrid para que comentara algunos partidos, yo creo que era de la Liga Francesa o de la Premier. Pero ¿cómo es Juanma? Bueno, pues yo te lo definiría ahora mismo que vivimos en una época donde el conocimiento es tan banal, tan accesorio, tan superfluo, tan de adornarse, tan de escuchas comentarios y la gente inventa partidos a los 2 minutos, saca conclusiones, siempre las cuenta cosas que no están pasando en aras de parecer que sabes mucho. Pues yo, Juanma, creo como apasionado del fútbol le pasa un poco lo que yo te contaba, ¿no? De que es gente que lo llevamos desde muy niños en la sangre, entiende el juego. Y eso que parece tan banal, para mí es excepcional ahora mismo, ¿no? Entonces, desde la perspectiva, pues él conoce la esencia del juego, conoce la esencia de las cosas, ¿no? Y después te diría que también el conocimiento no se puede saber solamente de fútbol, ¿no? Es decir, el que solo sabe de fútbol ni de fútbol sabe. Entonces yo, en este caso, Lillo es una persona bastante instruida, bastante culta y tiene una percepción del fútbol en función de todo eso, tiene una mirada amplia, ¿no? Pero no es demasiado romántico, no para el fútbol profesional, te digo, no es demasiado, ¿cómo te diría yo? Ortodoxo en sus creencias futbolísticas. No, bueno, él puede ser un idealista. Claro, esto sí. Tener un ideal, pero claro, lo que tú me dices demasiado romántico. Yo recuerdo en el 2004, en el 2005 a Guardiola, a Lillo, hablar de cómo tenía que ser la alineación de España. Y no, los románticos no eran ellos, eran los prácticos, ¿no? Porque si tú a alguien le dices que España iba a cambiar el destino del fútbol o el Barça con Xavi, Iniesta, Fábregas, Silva, etcétera, etcétera, se reían de ti. Se reían de ti. Fíjate lo que ha pasado. Ha cambiado el signo del fútbol y ha sido el equipo más exitoso de la historia del fútbol y en gran medida ha cambiado un poco el paradigma, con lo cual no sé yo quiénes eran los románticos y quiénes eran los prácticos. Se ha dado la casualidad de que el que ponía el gesto de serio y de ganador y de enfadado era lo que no le alcanzaba era el talento para apreciar que en otro tipo de fútbol había muchas victorias escondidas, ¿no? Lo que pasa es que da la sensación que Juanma no desconecta nunca, ¿no? O sea, que está pensando 24 horas en fútbol. No sé si esa percepción que tenemos los que no lo conocemos tanto es la real o no, Raúl. Yo creo que todos los que nos acercamos al fútbol de manera vocacional estemos entrenando, ¿no? Pues estamos con más horas de las debidas con el fútbol en la cabeza, ¿no? Con más horas de las debidas. Ya. Yo me alegro, en el caso de Lillo me alegro porque como persona que en gran medida iba un poquito alejado de los paradigmas convencionales y de la forma de ver las cosas convencionales, pasó de ser vilipendiado a ser idolatrado, ¿no? Y yo me alegro mucho que en esta última época de su carrera y de su vida pues haya saboreado las mieles del éxito, que son tan ridículas como las del fracaso. Igual de ridículas.
Hablabas antes de Guardiola, entiendo que conoces a Guardiola en esa etapa de México. Sí. Sí. Ya antes, sí, pero sí, ahí, bueno, profundizamos, claro. Ya. Se le veía ahí ya se percibía un Guardiola que iba a ser entrenador, aunque curioso, hay mucha gente que quizás no lo sepa, sobre todo en el canal, que hay mucha gente joven. En la primera idea en el Barcelona es que él iba a ser secretario técnico y el de entrenador que él había elegido para entrenar al Barcelona era Juan Malillo. No sé si ahí ya percibías ese papel de entrenador de Guardiola o a lo mejor lo que más le gustaba era la organización como director deportivo. No, vamos a ver, Guardiola como jugador ya era un poco entrenador Sí. en el sentido geométrico, ¿no? Cuando tú eres medio centro y tal como lo era, como es ahora Busquets, son jugadores que para jugar su fútbol solamente están pensando en cómo hacer mejores a los demás, es decir, cada balón que recogen, ampliarlo y mejorarlo. En gran medida, esa posición, esa mentalidad, esa exigencia que le ponía Cruyff de hacer eso, ya hace que tú tengas una visión muy global de lo que está pasando, ¿no? Porque tu buen juego es que los demás jueguen bien. Esa posición ayuda a que tú pienses como entrenador. Y después, bien es cierto que, así como el mundo del fútbol está lleno de futbolistas que no son capaces de explicar lo que hacen bien, porque son conocimientos diferentes, sí con Guardiola sí que apreciabas cierta capacidad para teorizar y para abstraer todo lo que él hacía bien como jugador o sus compañeros. Y estamos hablando de un jugador tremendo también en su momento, ¿no? Wow. Yo tuve la oportunidad de disfrutarlo en sus últimos momentos, un jugador que lo iluminaba todo, ¿no? Encendía la luz. No, estaba claro. Mira, está por aquí Palermo 41. Palermo es uno de mis moderadores. Dice, pero si es don Raúl, fue entrenador mío de fútbol. ¿Ya te llamabas bueno, Palermo? ¿Ya se llamaba Palermo o no? Pero yo creo que Palermo, yo se lo comentaba el otro día, podían ponerle Riquelme o Zidane. Bueno, Palermo porque metía goles con todo el respeto. Pero creo que este chico que es de mi pueblo, yo no soy... Sí, dice que coincidís en el gimnasio de vez en cuando. Coincidís en el gimnasio de vez en cuando. Sí. Vale. Sí. Y colabora contigo. Bueno, sí, él tiene también su canal de Twitch y me ayuda en todo lo que necesito a nivel de moderación del canal. Jugamos a veces a Fórmula 1, me trompea y me pega golpes de vez en cuando y tal, pero sí, Palermo es uno de los asiduos y es amigo, ya ha pasado de ser un participante de aquí del canal a ser un amigo mío. Lo saludo. Además es paisano, además es del Madrid. Es del Madrid, no como tú, que ya te he visto las tendencias. Porque, ¿cómo? Pero si tu ídolo era Cruyff, ¿cómo no vas a ser del Barça? Sí, bueno, pero Cruyff era extraordinario, era maravilloso. No, era extraordinario, es verdad. Ese pase con el exterior... ¿te acuerdas? Eso solo lo ha hecho él. O sea, ¿sabes quién el único que lo hace ahora es Modric. Ese pase con el exterior así, como quien no quiere la cosa. Y qué jerarquía, ¿no? Yo creo que cada vez se juega mejor fútbol, pero yo sí echo menos la personalidad de los jugadores de antes, ¿no? Donde el papel del entrenador no era tan decisivo, ahora da la impresión. Pero eso no es un poco culpa vuestra, Raúl. No, es el sistema. Ya. Es el sistema, eso no hay antes el huevo que la gallina, ¿no? Es el sistema, y aparte es que es inevitable, pero yo veo jugar a Cruyff esa altivez con la que jugaba, esa jerarquía, ¿no? La final del 74, sacas de medio, sacas del centro y te paras y te hacen penalti. Esa jerarquía, esa manera de transmitir sí que la he hecho yo de menos, ¿no? Claro, y que la tenía, que es lo que tú dices, es verdad que en ese fútbol de antes... Que tú viviste y que yo también, por ejemplo, lo que tú decías, la jerarquía de Franz Beckenbauer, ¿no? De ese tipo de Pelé, ¿no? De esos jugadores, Platini, V. Seller, Platini, después un poco en la época más... Es verdad, ellos eran el entrenador, ellos eran... Había ese apelativo, eran los cerebros del equipo, ¿no? Porque la organización no estaba en lo que el entrenador aportaba, sino estaba en lo que ellos... organizaban con su... Gunther Netzer. Esos son jugadores increíbles. Yo no digo que ahora no haya jugadores maravillosos, pero son todos más entregados a una sinfonía que ellos no arman, ¿no? Aunque eso es también bastante tópico, pero la jerarquía es lo que transmitía un Cruyff. Por ejemplo, en el debate Messi-Maradona, yo no me pongo a
a decir quién es mejor, pero lo que me hizo sentir Maradona no lo hace sentir nadie. Claro. Me ha llegado de emoción. Claro, otro hombre que también que era muy parecido a Gunther Netzer era Bert Schuster. También era otro jugador de mucha entidad, ¿no? De mucha autoridad ahí dentro del campo, es verdad. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo fue trabajar en Sinaloa, un sitio tan, no sé, tan castigado, ¿no? Por el narcotráfico, por las imágenes que nos llegan, incluso en forma de series? No sé si eso dificultaba el trabajo o te planteabas también incluso la seguridad, ¿no? Tú sabes que uno asocia sus recuerdos al momento de su vida. Para mí ese fue un momento fundamental porque era mi primera posibilidad, no me gusta la palabra oportunidad, posibilidad en el fútbol profesional, y yo lo recuerdo con un cariño extremo. Desde la perspectiva que tú me estás preguntando, no era una época especialmente sangrienta en Sinaloa. Sí había lo que le llamaban ellos balaceras, sí había un jugador nuestro, al cabo de 2 años, Leo Marca, que ha fallecido en una balacera. Es decir, el que sí estaba implicado en el mundo del narcotráfico corría riesgo, pero parecía que era un riesgo de un mundo aparte, ¿no? Que a ti no te pillaba. La vida nuestra y la vida en Culiacán era muy tranquila. Bien, es cierto que después, cuando aparece la guerra del presidente Calderón contra el narcotráfico, ya se convirtió todo en una batalla campal. Y últimamente ya lo viste con la detención del hijo del Chapo. Del Chapo Guzmán. Es una auténtica guerra civil. Pero en nuestra época era un sitio conocido por el narcotráfico y con mucha actividad de ese tipo, pero si tú no estabas en medio no te salpicaba. Nosotros vivíamos muy tranquilos. No hubo ningún tipo de vinculación del mundo del fútbol. Sabes que en nuestra tierra y más en tu zona, pues sí es verdad que algún hombre del narcotráfico estuvo involucrado en equipos de fútbol. No llegó a involucrarse en el fútbol, el narcotráfico, no, por lo menos cuando tú estabas, ¿no? Bueno, los dineros tienen sus canales que tú nunca conoces, pero no que yo sepa. Lo que era quizás más la creación del estado de Sinaloa para cambiar la imagen respecto a que no fuera el paradigma del estado de la droga, sino crear un equipo para crear otra imagen. Era todo lo contrario, lo que pretendían. Claro. Raúl, mirando tu biografía, después de Sinaloa, vuelves a España, no sé si de la mano también de Juan Malillo, sí, o ahí ya separáis vuestros caminos. No, a la Real, estuvimos en la Cuando Real. Estuviste en la Real, en Almería, no sé si también estuviste con Raúl. Sí. ¿Por qué llega la separación con Juanma? Bueno, yo creo que es el camino lógico de cualquier persona que está de segundo entrenador, ¿no? Claro. Pues llega un momento que si se le plantea la posibilidad de ser primer entrenador, pues la agarra, ¿no? Sin más, eso yo creo que es un camino natural. No te diría que hasta los matrimonios se separan como uno de los cuerpos técnicos, ¿no? No voy a caer en esa banalidad, pero yo estaba encantado en el sentido con Lillo, yo creo que es un referente para adquirir un conocimiento real de las cosas, sino mucha ficción que hay alrededor del fútbol, pero me llegó la posibilidad, aparte de la posibilidad de entrenar a un sitio completamente desconocido para mí en aquel momento, pero cuando llegas allí te das cuenta que es un gigante de una dimensión tremenda en el fútbol asiático, como era el Etihad, y para allá nos fuimos a hacer tu propio camino, ¿no? Oye, Raúl, entiendo que al estar en esa etapa de la Real Sociedad, de la Almería y tal, viviste muy de cerca lo que antes hablábamos, ¿no? Esa posibilidad que hubo de que Juan Malillo fuera el primer entrenador de Barcelona. Eso fue antes. Eso fue antes, esa la conozco yo porque me había invitado para estar en su cuerpo técnico. Eso fue muy, muy real y muy cercano. Fue como en el 2005, en unas elecciones que era Bassat contra Laporta. La que gana Laporta y Rosell, que hacían equipo Sandro Rosell y Joan Laporta. Joan Laporta iba de presidente y Sandro Rosell iba de vicepresidente, y Lluís Bassat tenía, que por cierto era el favorito. No, hiper favorito, ¿no? Sí, hiper favorito, pero digamos que en aquel momento, por lo que yo recuerdo, pues jugó a presidente, no jugó a aspirante, mientras que Laporta sí hizo política, jugó aspirante, con las promesas que suelen ilusionar a la gente y demás, y le fue capaz de darle un vuelco, ¿no? a la tendencia de voto. Bueno, hubo yo siempre he dicho que Laporta ha llegado a la presidencia del Barça con 2 mentiras.
una que había fichado a David Beckham, y ese fue lo que le cambió la historia de Bassat, de que Bassat era el gran favorito, y como dice Raúl, yo creo que ejerció como presidente sin engañar a nadie o sin vender ningún tranvía a nadie. Y bueno, pues Joan Laporta utilizó esa arma, igual que después utilizó de que con él iba a renovar Lionel Messi. O sea, bueno, ha ganado dos elecciones de la misma forma. Y con el paso del tiempo, porque fíjate tú, ahora que hablas de la mentira como algo noticiable, eso es porque compartimos edad. Sí. Compartimos edad y nos parece que la mentira es noticia. Claro, claro. Tú lo acabas de decir, la mentira es casi una parte más del relato, todo es más relativo, ¿no? Todo es, da la impresión de que ahora las opiniones no son ni verdad ni mentira, ¿no? Que son convenientes e inconvenientes, pues depende. Pues depende. Y la mentira yo creo que forma parte de la normalidad ahora mismo. Claro. ¿Cómo fueron esas conversaciones con Guardiola, Juanma, contigo? ¿Cómo fue? ¿Qué pensaba Guardiola? ¿Qué quería hacer de su Barça? Es interesante. ¿Sabes qué pasa? Yo sí creo, yo soy muy de idolatrar futbolistas, no entrenadores. Sí. Y eso que estoy en este lado del fútbol, pero para mí los que realmente modifican las cosas son los grandes jugadores. Claro. Los grandes jugadores que son los que encienden la luz en todas partes. Pero sí es cierto que hay entrenadores que en un momento determinado aportan cosas nuevas que nadie antes había hecho, ¿no? Es decir, claro, si tú ves el fútbol antes de Saki y después de Saki, pues está claro que Saki, desde el punto de vista organizativo, más allá de que contaba con grandes jugadores, cambió ciertas cosas. Es cierto que con Guardiola también cambiaron muchas cosas que venían de Cruyff. ¿No? Primero, el gusto por un tipo de jugador al que tú calificabas que si te gustaba eso en el 2004 eras un romántico. Tú decías, no, voy a ganar la Liga con Silva, Iniesta y Xavi. Se rían de ti. Es así de claro. Estoy de acuerdo. Pero fíjate lo que ha pasado, ¿no? Sí, la construcción desde atrás y cómo construyó en el Barça elaborar el juego desde la primera línea, ¿no? Que el juego sea un armónico, que el balón no se divida nunca, que las ventajas se adquieran desde la salida. Eso sí que es una construcción muy hablada y muy entrenada en México. Yo recuerdo incluso conversaciones sobre el legado que había allí en México, la organización de salida de balón a través de otros entrenadores como Ricardo Lavolpe y demás. Y en ese sentido, eso que ha modificado muchísimo el fútbol, es decir, hay un fútbol antes del éxito de España y del Barça y un fútbol después, sobre todo en la construcción desde atrás. Claro. Que tú te coges los vídeos y nadie construía desde atrás, ni siquiera los equipos hegemónicos en los años 2000, 2001, 2002, 2003. Nadie construía detrás o construía muy esporádicamente, cuando ahora ya se ha convertido en una religión, es decir, casi en una obligación, incluso sin tener los jugadores dotados para ello, es decir, para extraer ventajas de esa situación. Desde la perspectiva, yo puedo decir que sí estuve en el medio de las conversaciones y del brainstorming, por usar una palabra para entendernos, ¿no? Aunque sea inglesa, que cambió un poco la esencia del fútbol, ¿no? Es decir, ahora hasta en Inglaterra construyen desde atrás. Los grandes equipos ingleses construyen desde atrás. Y eso ha cambiado, no nos damos cuenta porque es un cambio muy paulatino, muy poco a poco, pero sí tenemos capacidad para ver imágenes de hace 15 años y de ahora, ha cambiado mucho el cómo se juega el fútbol. ¿Cuánto de influencia tiene? Porque claro, siempre se habla de la influencia de Johan Cruyff en Pep Guardiola, porque él mismo también lo ha reconocido así. Pero ¿cuánto de influencia tiene Juan Malillo en el Guardiola entrenador que después hemos ido viendo? Hombre, no soy yo el que debe responder porque ya lo ha respondido Guardiola muchas veces, ¿no? Es decir, Guardiola no se entiende sin Cruyff. Para mí Cruyff es el personaje. Pero igual tampoco se entendería sin Lillo, ¿eh? Yo te doy mi aportación. Básicamente, Guardiola es un producto genéticamente cruyffista. Es decir, a través, si volvemos a esa época, años 90, y veíamos las animaladas que se decía de Cruyff porque hacía un fútbol alejado de nuestro conocimiento, de nuestra perspectiva, eran tremendas. Y, sin embargo, modificó la sensibilidad por un tipo de jugador y modificó el fútbol. Yo diría incluso que Cruyff rescató el fútbol. Rescató el fútbol español, rescató para su sofá, para su asiento, a mucha gente que ya tenía el fútbol como algo muy aburrido. Es decir, ha habido equipos maravillosos, pero el impacto que tuvo el Dream Team de Cruyff a mí me parece extraordinario, porque aparte lo hizo no con 11 jugadores extraordinarios, sino
con una forma de jugar que evidentemente Claro. sin grandes jugadores no lo consigues, pero con una forma de jugar que estaba muy alejada de nuestro conocimiento de entonces. Entonces, Guardiola es una construcción de todo eso, lo ha mamado. Se acerca a otro tipo de entrenador y otro tipo de conocimiento como Lillo porque le interesaba también la otra perspectiva del juego y en Juanma encontró riqueza para ello, ¿no? Y yo creo que después ahí nace una relación de enriquecimiento mutuo, ¿no? Todos nos vamos enriqueciendo unos con otros. Es decir, lo que sabía en esa época prácticamente nadie menos Cruyff consideraba que el ataque se podía organizar o había criterios de organización del juego de ataque. Estábamos todos educados en que la organización era solamente el momento de defensa, ¿no? Del legado de Saki y demás. Y Pep fue un poquito buscando ese conocimiento, ¿no? Y yo creo que sí tuvo buen gusto y buen criterio para saber dónde buscarlo, que dice mucho de su inteligencia. ¿Te ha llamado la atención que, o conociendo a Juan Malillo, que lo que más le gusta es el fútbol y su fútbol, haya tomado la decisión o aceptara la propuesta de Guardiola de ser segundo entrenador, de bajar de ser primero a ser segundo, ¿no? Alguien podría pensar, bueno, eso es un paso atrás, ¿no? Pero yo creo que eso sería no conocer a lo mejor a Lillo, ¿no? A Juanma. No, pero bueno, ser segundo entrenador de Guardiola o del Manchester City es estar en la superélite de fútbol. De hecho, para mí, me alegro mucho por él, ahí ha habido un cambio de ser un personaje controvertido, muchas veces vilipendiado de una manera un poco grosera, a ser por los mismos vilipendiadores han sido los adoradores después, ¿no? Entonces ahora se ha convertido ya claramente no un referente para pocos, sino un referente para muchos. Los que lo criticaban y los que lo elogian es exactamente con el mismo criterio, que es ninguno, ¿no? Pero yo creo que a Lillo y a su posición de segundo entrenador de Juanma o de Guardiola también le ha venido como una especie de terapia de aquí estoy yo por fin, ¿no? Aquí estoy yo para el mercado, no para unos pocos, ¿no? Claro. Siguiendo con el hilo, que después volveremos un poco atrás en tu etapa de primer entrenador. Tú en el 2017 trabajas con ellos. Bueno, trabajas con Guardiola más que con... Porque Juanma todavía no estaba. En el 2017 le hago una serie de trabajos de scout. Sí, de seguimiento de jugadores, no de equipos. No, de jugadores. ¿Y ahí quién aparece en ese scout? Eso ya se queda. Eso es una cosa privada y ahí lo dejaremos. ¿Pero hay alguno que esté ahora, por ejemplo, en el City o no? Sí, seguro, claro. Seguro, ¿no? Seguro. ¿Y en el Girona también alguno puede haber o no? No, digo, porque Girona era un poco también, en algún momento fue un poquito... Sí, no, pero para nada, yo recuerdo 2 o 3 jugadores, sí, un equipo de Champions, pero bueno, eso forma parte de una relación particular de la esfera privada, son cosas profesionales. Ya. Bueno, vamos a tu etapa como primer entrenador. ¿Dejas de ser segundo de Juan Malillo? Estamos hablando por ahí por 2010 o 2011. 12. Y te llega la oportunidad de... No sé si en ese momento estabais en el paro porque Juanma no llevaba ningún equipo. Me gusta la palabra posibilidad, más que oportunidad. Posibilidad. No sé. Somos entrenadores. Claro. Somos entrenadores, no somos ayudantes de botones. Somos entrenadores. Entonces nuestra posición no es de oportunidad, es de posibilidad. De posibilidad. Entonces, cuando te llega esa posibilidad de entrenar al Nasser, no sé si estabais entrenando, si estabas aprovechando un periodo de paro. Sí, un periodo de estábamos inactivos después de Almería. No voy al Nasser, voy a Al Ittihad. Al Ittihad, efectivamente. Al Ittihad, que ha sido precisamente el que ha eliminado al Nasser, equipo ahora tan conocido por todos, pero que ya existía. Claro. Ya existía antes de Ronaldo, te lo puedo garantizar. Claro. Vas al Ittihad que era en ese momento quizás el equipo más llamativo, por lo menos, por decirlo así, ¿no? El que más nombre tenía a nivel mundial. Había jugado, yo creo que alguna Copa Mundial de clubes y cosas de estas. Sí. Al Nasser también en el 2000 juega Copa Mundial de clubes. Sí. Y Al Ittihad, como es campeón de Asia en el 2004 y 2005, las juega también. Y tiene un partido amistoso en el Bernabéu en el año 2010 también. Justo. Sí, era un equipo tremendo, con una masa social, centro del fútbol árabe, porque al fin y al cabo la Liga Saudita es el centro del fútbol árabe, ¿no? El centro del mundo es Inglaterra, España, Italia, las grandes ligas, pero el centro del fútbol árabe es la Liga Saudita y Al Ittihad, pues es un equipo, pues, como es Al Nasser, como es Al Hilal, como es Al Ahly de Egipto. Sí. Unos equipos monstruosos, pero la verdad, yo solo descubro allí. Claro. Pues
soy comprensivo con los que ahora hablan con esa distancia casi tan aristocrática, ¿no? Desde Europa, de cómo si allí no hubiera fútbol, porque yo también era desconocedor, pero te puedo garantizar que Al Ittihad, Al Nasser son clubes con una fuerza, una masa social, una presión a la altura de cualquier equipo top del mundo. ¿Cómo te llega esa oferta? ¿Y cómo reaccionas tú ante esa oferta? No, yo reacciono pues con la pasión y con esa fuerza que tienes en la juventud, ¿no? Que no ves obstáculos. No ves obstáculos. Yo encuentro la oferta porque pues voy conociendo a las personas justas que se conocen unas a otras que tenían cierto poder en ese momento. Y de buenas a primeras allí me veo sentado en ese grandísimo club, ¿no? Cuando lo tradicional en Al Nasser y en Al Ittihad es que pasen por allí entrenadores con unos currículos impresionantes, ¿no? En Al Nasser ha estado varios campeones del mundo con Brasil, Parreira, Scolari, Henry Michel, Artur Jorge, pero bueno, de buenas a primeras allí me encontré y la cosa no salió mal, pero un gran privilegio entrenar esos clubs, ¿no? Porque vives todas las emociones que te puede traer el fútbol desde el punto de vista de la dimensión social de un club de fútbol. Estás repasando un poquito historial y por ejemplo, llegas allí y ganas, te mantienes invicto 25 partidos. Que no sé si todavía debe ser eso el récord de la historia del club. No, es el récord de la historia del club con un solo entrenador. Eso quiere decir que hay otro récord más largo, pero en el cual tuvieron tiempo a cambiar el entrenador. No estaban contentos, que eso es muy típico también del fútbol árabe, ¿no? Yo en el 2014 en Al Nasser soy cesado líder. ¿Pero y por qué? ¿Qué pasó ahí? Pues no lo sé. Yo sé que al año siguiente me volvieron a llamar. Hicieron un Ramón Mendoza, ¿te acuerdas? Que también yendo líder, Radomir Antic lo cesan. Y después es la liga, una de las ligas que pierde en Tenerife el Real Madrid. Ponen a Leo Benhacker, que para mí ha sido un extraordinario entrenador, pero que en esa segunda etapa no estuvo tan bien como en la primera etapa. O sea, que hicieron lo mismo, ¿no? Hicieron lo mismo, pero también te diré que yo cuando llego allí en el 2012 ya me habían contado que habían echado al entrenador de Al Hilal y dije yo, pues van muy bien, van primero, sí, pero lo echaron, que era un alemán, no recuerdo el nombre, pues muy conocido. Y estando yo en Al Ittihad, me ofertó Al Hilal que iba líder, era el entrenador Camboré. Es decir, que es algo descabellado, pero no tampoco habitual en ese mundo. Yo creo que ahora se ha globalizado un poco más los hábitos, exigen más responsabilidades económicas cuando te cesan, es decir, no pueden quedar adeudando y se han tranquilizado, pero el volumen de ceses en la época que yo estuve en la primera llegué en febrero y era el cuarto entrenador de la temporada, así que ¿qué es que te diga? Sí, lo que pasa es que... ¿Pero qué explicación dan? ¿Para qué, por ejemplo, cuando tú vas primero y llega de pronto el dueño del club y te dice que te cesan, alguna explicación te debieron dar? Caneda, mira, es que el presidente ha decidido cambiar de entrenador. Y dije, bueno, muy bien. Bueno, entonces te queremos invitar a una cena de despedida. Dije, por favor, ¿estás hablando en serio? ¿Me estáis cesando de líder y me quieres invitar a una cena de despedida? Claro. Sí, bueno, pues si no vienes a la cena no te dejamos despidiendo de los jugadores. Esa fue la realidad. Tremendo. Cosas que tiene el fútbol, pero te diré que el mismo presidente con el que tengo una relación muy, muy buena a día de hoy, al año siguiente me volvió a llamar, lo cual es muy difícil, ¿no? Es como, ten en cuenta que los presidentes de los clubes de fútbol allí son multimillonarios. Claro. Como se rectificara, ¿no? Claro. Eso es muy, muy difícil de ver allí. Claro. En esa etapa, por ejemplo, además de ir líder, elimináis al Guangzhou, ¿no? De Marcelo Lippi, que después, mira, yo en Guangzhou sí estuve, porque estuve en el Mundial de Baloncesto de China, donde fuimos campeones, y la fase inicial fue en Guangzhou, en Cantón, que es la traducción, bueno, al español, como conocemos más en España, y coincidí en el mismo hotel donde estaba concentrada la selección, estaba precisamente Marcelo Lippi, porque estaba la selección china, porque sabes que después él, bueno, lo sabes mejor que yo, claro. Él después ha sido seleccionador chino y estaban concentrados allí en el mismo hotel en Guangzhou. Entonces elimináis al Guangzhou de Marcelo Lippi, que por cierto, Marcelo Lippi también, además de ser en Europa una institución, también lo es allí porque ha sido campeón de la Champions asiática. Fue una vez. Con el Guangzhou, precisamente, me parece, ¿no? Claro.
No. Sí, Guazó, que es un club que ha bajado a la segunda división porque el grupo que lo sustentaba, que era Evergrande, Sí, que era la mayor promotora inmobiliaria de China, que debe cierto, ser eso, cierto, lo que debe cierto. ser, dio bancarrota. Y en aquella época, Lippi yo creo que era el entrenador mejor pagado del mundo. Claro, claro, Estamos claro, hablando de hace tiempo ya, claro. se ha sobredimensionado. Sí, bueno, en Etihad se dieron todas esas circunstancias que tienen que darse para que te vaya bien. Nosotros llegábamos después de una racha malísima de resultados de ellos y sin fichajes ni nada más por medio de que el timing justo, el timing emocional exacto, muchas cosas que influyen en el rendimiento, pues hicimos esa racha tan maravillosa. Oye, Raúl, ¿cómo es trabajar allí? ¿Te llama la atención, por ejemplo, que Cristiano se haya ido allí? No, no es irse del fútbol de élite por la puerta de atrás, irse a jugar a Arabia Saudí. Bueno, teniendo en cuenta que tiene el contrato más en fútbol más caro de la historia del fútbol, eso ya es una explicación. Número dos, yo creo que las aspiraciones de Cristiano en Europa pasaban por jugar un equipo de Champions y ningún equipo de Champions está dispuesto a tener ahora mismo a lo que Cristiano supone, ¿no? Porque claro, evidentemente ya el rendimiento no es el que fue, que el que fue algo extraordinario. Entonces ha elegido este mercado, pero que nadie se llame a engaño de que este mercado es un mercado plácido ni nada parecido. Es decir, yo aventuraba que si Cristiano no rendía en la medida que se espera de lo que gana y de la pasión que hay, que iba a recibir críticas, y lo aventuraba como al cabo de 3 o 4 meses. No, ya las está recibiendo. ¿Tú crees? O sea, ¿ya estás recibiendo críticas allí? Sí, claro. El otro día Al Nasser fue eliminado por Al Ittihad en semifinal de Copa. Cristiano, 2 partidos, 2 goles. Allí hay afición al fútbol. Eso no es un fútbol ni exótico ni un fútbol de porque vacaciones. allí en un estadio, ¿cuánta gente te va a ver un partido? No, en este partido bueno, es el partido de los grandes, claro, pero claro, pues había 47.956, recuerdo, en el marcador. Sí. En el Estadio Olímpico es donde juega la Supercopa, que se juegan en 2 estadios, pues uno de ellos. Un derbi mueve muchísima gente. Una final de Copa, yo he jugado una final de Copa, se puede ver en el mundo árabe, me decían 15, 20 millones de personas. Es la liga que sigue en Egipto, en Argelia, en Marruecos, en todo el fútbol árabe, el mundo árabe, ¿no? O sea, que ese pensamiento que tenemos de que, bueno, de que es un retiro plácido, ¿no? Ganando un montón de dinero, nada de nada. O sea, presión va a tener la misma que tiene en Europa. Al margen de la que él mismo se impone, ¿eh? Que yo creo que Cristiano es un ganador y es un tío que vive por y para el fútbol, ¿no? Pero que, claro, pensábamos desde aquí, o pensaba yo, que bueno, se va a un retiro plácido de a ganar un montón de dinero y ya está. Pero parece que retiro, pero no plácido. No plácido. No, en absoluto. No, evidentemente, hay un gran... Sabes que a Cristiano no lo paga el club, lo paga el Estado. Ajá. El Fondo Soberano de Arabia Saudí, es decir, que hay una gran inversión en fútbol y la va a haber. Esto acaba de empezar para ellos. Pero la exigencia, es decir, no lo llevan a un sitio donde no hay afición al fútbol, donde le tienen que pagar a los aficionados para que vayan, como puede ser Qatar. No. Van a un sitio, una grandísima tradición de fútbol, con una gran pasión de fútbol, una gran pasión. Es decir, Al Nasser no empezó con Cristiano Ronaldo, tiene una grandísima tradición. Ahí ha jugado Stoichkov, en Al Ittihad ha jugado Roberto De Nardoni, Bebeto y demás, pero está Banega en Sabah, pero a lo que me refiero es que ellos tienen sus propios ídolos locales. Yo te puedo decir que el mejor jugador que he entrenado nunca es un jugador que, si te lo nombro, te sonará un nombre de un jarrón chino. No. Es decir, ellos tienen sus propios ídolos locales, jugadores extraordinarios que nunca han salido de allí ni nada parecido. Primero, porque culturalmente es un mundo muy diferente, y segundo, porque allí ganaban muchísimo dinero. Pero son jugadores que podrían jugar en Europa, o sea, por calidad técnica podrían jugar en Europa tranquilamente, por lo que tú me estás contando, Raúl. Digo algunos. Los mejores jugadores sauditas son jugadores de primera división sobrados, y los grandes jugadores sauditas son grandísimos futbolistas. Los históricos grandes jugadores sauditas son futbolistas grandísimos, como hay alguno también en Egipto que nunca ha salido de allí, etcétera, etcétera. Hay un propio mundo del fútbol árabe muy bien pagado, muy idolatrado y muy desconocido para nosotros, con jugadores tremendos. Yo te digo, yo he entrenado ahí un chico que se llamaba Abdou Atif, que eso era una cosa extraordinaria. Y te digo extraordinario cuando he entrenado jugadores internacionales. Claro, por eso.
por Polonia, por Camerún, por España, por Brasil y demás. Este era mejor. ¿Con quién lo podríamos comparar, por ejemplo? Iniesta, es una cosa como Iniesta. Una cosa como Iniesta. Una Ya. cosa de estas que le das el balón a cualquier altura y te lo protege y le da tiempo y todo mejora y todos parecemos más guapos cuando él juega. Pues un jugador así, extraordinario. Yo te paso un vídeo. Y yo lo pillé ya con 3 cruzados rotos, lo pillé cojo. Pero un jugador extraordinario, sí, jugador extraordinario. Mohamed Noor, hay jugadores ahí fantásticos. O sea que a ti las sorpresas del Mundial de Qatar tampoco han sido tanta sorpresa No, para ti. para mí no. Ellos sí tienen un punto flaco, que es el portero, y a veces el centro de la defensa. En este Mundial, por ejemplo, para mí claramente el centro de la defensa. Pero, por ejemplo, ellos tenían un chico jugando en mitad de campo que se llama Mohamed Kanu, que ese chico si nace en Getafe estaría jugando en el Real Madrid, pero no tengas ningún tipo de duda. Yo siempre hago la comparativa, ¿no? ¿Por qué evaluar el nivel de los jugadores saudíes en función de nuestros jugadores? ¿Y por qué no evaluamos el rendimiento de nuestros jugadores cuando van a jugar allí? Porque también ha pasado. La capacidad de imponerse allí. Vete allí, vete a imponte. Hace falta mucho nivel para llegar allí y destacar, ¿no? En todas partes destacar es complicado, pero allí especialmente. Pero Raúl, por lo que me dices, cuidado, que es lo que hablábamos del retiro plácido, ¿no? O sea, tú decías que no es un retiro plácido. Cuidado que Cristiano, yo creo que uno de los motivos de que se vaya es porque él piensa que su nivel es el mismo que hace 5, 6 o 7 años y realmente su nivel para Europa ya no le da. Pero es que a lo mejor su nivel para Arabia Saudí igual tampoco le da por lo que va a cobrar, por el dinero que le van a pagar. Eso seguro, eso seguro. Claro. Es decir, que él no va a poder dar un rendimiento acorde a las cantidades que no son exactas las que se están mencionando, no son exactas. Es menos, ¿no? Es menos. Están infladas, es 200 por 2 años y medio, no 200 al año. Claro. Esa es la realidad de esos contratos. Pero con todo es el contrato más importante del mundo. Pero evidentemente yo no sé hasta qué punto la apuesta política por Cristiano Ronaldo va a proteger el déficit del rendimiento que se supone que tiene que dar para hacer campeón al Nasser, para ser máximo goleador, para marcar la diferencia. Yo no sé hasta qué punto, porque como te digo, afortunadamente Arabia es un país con mucha tradición futbolística y cuando el fútbol es cultura, la verdad florece, ¿no? La verdad es el rendimiento en el campo, por mucho que sea un emblema para ellos. Lo que sí estoy convencido es que van a seguir apostando y van a llegar a llevar jugadores, no del calado de Cristiano, que es un jugador único, pero sí de nivel altísimo. Lo que sí dudo es que hagan apuestas por jugadores tan mayores, tiempo al tiempo. O sea que tú pones en duda, por ejemplo, que es a donde yo quería también llevarte, la noticia que ha salido hace 2 días en El Mundo, dice Arabia Saudí tienta a Ramos, Modric y Benzema 2 años, 60 millones netos y nada de impuestos. No lo pongo en duda, pero como conozco ese mundo, ese mercado y esas mentalidades, ahí hay que aunar promoción con rendimiento. Ya. En el momento en que, veremos, me estoy anticipando y a lo mejor precipitando, en el momento en que el rendimiento de Cristiano no esté acorde con promoción, solo no alcanza. Tiempo al tiempo. La presión es muy grande ahí. Bebeto ha sido un jugador extraordinario. Estuvo en Etihad. Su rendimiento no estaba acorde a lo que esperaban de él. Lo pasó horrible. Se lo hicieron pasar horrible. Porque es fútbol. ¿Pero se lo hace pasar horrible la afición o el club? Todo el mundo. Todo el mundo. La cultura de los millonarios árabes es pagar grandes cantidades, pero es a cambio. Tiene que tener retorno. Si no hay retorno, no lo vas a pasar bien. Sí, claro, porque serán árabes, pero gilipollas no lo son. O sea, y evidentemente, y tampoco tiran el dinero, o sea, porque aquí tenemos la sensación de que, bueno, como tienen tanto, pues lo regalan. No lo regalan, o sea, quieren algo, quieren resultados, que es lo que tú dices, ¿no? A Cristiano le van a pagar, pues como tú dices, 250 millones en 2 años y medio, pero si no rinde, le van a... No, y seguro que si no rinde y su equipo no gana títulos, vais a ver cosas aquí que os va a sorprender. Y vais a ver a Cristiano Ronaldo en un ambiente molesto para él, seguro. ¿Tú crees que si se lo ponen en la cabeza lo que antes hablábamos de Benzema,
de Modric y de Ramos, pero sobre todo en el caso de Benzema, que si se ponen en la cabeza de llevárselo, se lo llevarán. Bueno, pero es que ahí juegan dos factores, el dinero, claro, y él. Y el dinero y la voluntad del otro, ¿no? Claro. En el tema de Cristiano, pues había la típica circunstancia de que cuando un jugador de ese calado entra en decadencia, se da cuenta todo el mundo menos él. Claro. ¿Qué es lo que le ha pasado a Cristiano? Bueno, pues que eso pasa siempre, ¿eh? Claro. Eso pasa siempre. En el Cristiano, aparte, hubo una escenificación de todo eso en el Mundial, ¿no? Claro. Es decir, incluso lo sientan en su propia selección y su suplente mete 3 goles y su reacción no es la más adecuada ante todo eso, ¿no? Es decir, ellos son muy difíciles de dejar de verse al espejo y ver al tigre de siempre, ¿no? Claro. Ahora, ahí coincidieron su voluntad de ir porque a lo mejor no encontraba lo que aquí necesitaba y la oferta económica y que, bueno, él puede seguir un ambiente, lo que él necesita para ser feliz, pues claro, ser considerado especial, ¿no? Como es la personalidad de todos estos jugadores con ese ego mayúsculo que tanto le ayuda a rendir, ¿no? No digo el ego como algo solamente negativo, sino también que es una especie de gasolina, una especie de motor que le ayuda a sobreponerse. Me dices Benzema y compañía, ellos van a apostar fuerte y ahí hay cuatro clubes muy grandes. Uno está en segunda división ahora, pero supongo que subirá y seguro que a los clubes grandes le van a poner 2, 3 jugadores de nombre mundial de este calado, Modric, pues esto, Benzema. Etcétera, seguro. Y dada la rivalidad que existe, como en todos los países vecinos, claro, para Qatar el Mundial ha sido pues un escaparate increíble, ¿no? No sé si las operaciones que está haciendo, aunque ya las había hecho antes, ¿no? Arabia Saudí, pues fichando a Cristiano, intentando Benzema, Modric, es también un poco para responder a ese escaparate que ha tenido Qatar. Sin duda. Sí, ¿no? Sin duda. Ten en cuenta que estos son países que están construidos no desde un punto de vista democrático, sino monárquico, jerárquico, ¿no? Entonces, son casi primos entre ellos, son casi primos descendientes de alguien, ¿no? Entonces, claro, evidentemente Arabia Saudí ha reaccionado al impulso de Qatar, eso sin ningún tipo de duda, pero Arabia Saudí tiene mucha más capacidad que Qatar para dimensionarlo. Claro, y es un país más futbolero. No, claro, no. Es un país muy futbolístico. Claro. Si tú conoces un ejemplo que es cercano, que es Turquía, ¿no? La pasión que hay en Fenerbahce, Galatasaray, es una cosa. Pues, Arabia Saudí un poco eso. Qatar es un poco un país muy pequeñito, donde el fútbol sí que hay clubes con su cierta tradición, Al Sadd, Al Rayyan y demás, pero nada que ver con la tradición. Es decir, Arabia Saudí es el epicentro del mundo árabe. Al Hilal, Al Ittihad, Al Nasser, en el mundo árabe es como hablar del Real Madrid y Barcelona. Claro. ¿Qué haces ahora, Raúl? Pues ahora tuve la posibilidad en agosto de firmar en Arri de Salónica. Estaba prácticamente hecho, pero por una serie de circunstancias no se pudo dar. Igual te han hecho un favor, ¿eh? Sí, destino no fácil. No es fácil y yo creo que además esos problemas que tú decías que antes había, pues a lo mejor en Arabia Saudí o sobre todo, por ejemplo, en Rumanía, en Polonia, de que sí, que te firman un contrato, pero después a veces está apuntado en la barra de hielo. En Grecia yo creo que todavía hay esos pequeños defectos. En el mundo del fútbol, no en el de baloncesto, que es el que más conozco yo, pero en el mundo del fútbol sí tengo esa sensación, ¿no? Sí, bueno, siempre hay que tener la precaución de firmar los contratos con buenos abogados en ese sentido y tener mucha paciencia después. Pero sí me atraía porque después de entrenar equipos tan grandes, pero tan desconocidos para nosotros en el mundo árabe, sí que tengo la necesidad o las ganas de entrenar en Europa y Aris sí que me ofrecía todo lo que necesitaba en cuanto a pasión, en cuanto a dimensión, que es algo que necesito. Si hay un poco de locura, créeme que yo viví tiempos muy locos en Arabia, tampoco no me iba a pillar desentrenado. ¿Por qué no? Ha habido mucha influencia y además yo creo que nos ayudó mucho la consecución del Mundial del 2010 a la hora de poner en el escaparate a los entrenadores españoles, y es verdad, yo creo que hay un antes y un después en la salida fuera de los entrenadores españoles, pero igual no ha habido esa misma influencia
en los jugadores, y digo en el mundo árabe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No ha habido, ha ido Xavi a Qatar, pero no ha habido como mucha solicitud, ¿no? Muchas ofertas para que jugadores españoles vayan a jugar allí. ¿A qué lo achacas? Ha estado Raúl. Sí, ha estado Raúl. sí, Raúl estuvo. Qatar, sí. Ha estado Michel Salgado, Xavi, no sé si Michel también. ¿Michel llegó a retirarse allí o no? No, ya solo como entrenador fue, ¿no? No, él está vinculado a negocios futbolísticos por allí. Sí. Iniesta en Japón y demás. El jugador español, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que vivimos en el país mejor para vivir del mundo. Yo me lo he planteado cuando estaba en Itihad y en Al Nassr, ¿no? De llevar a un jugador español, y yo siempre lo rechazaba, porque me parecía muy difícil adaptarse a Arabia Saudí habiendo vivido en España. Si tú vives en cualquier otro país, en Polonia, Hungría o Turquía, y aparte vas a Arabia Saudí a recibir el mayor contrato de tu vida, pues sí apostaría por él. Con jugadores españoles es más complicado. Sin embargo, te debo decir que también está cambiando eso. Álvaro Medrán está triunfando en Arabia Saudí, que no es fácil triunfar en donde sale triunfando, no es fácil. Han firmado a Tello, ahora al Fate, es decir, que ya sí empiezan a aparecer esa clase media de jugadores españoles con cierta trayectoria en la Liga Saudita. Y Arabia Saudí también es un país que se está modificando y ya no es tan culturalmente tan áspero y tan distante para nosotros, ¿no? Ya es un país en nuestros parámetros más vivible, ¿no? Raúl, hablando de eso, ¿cómo es la vida allí? Está cambiando por lo que me dicen. Cuando yo llegaba, evidentemente la mujer no conducía, la mujer iba tapada. Tú como europeo vives en unas urbanizaciones privadas para extranjeros, donde puedes vivir con tus hábitos, pero la vida era más limitada. Si no estás viviendo en una gran ciudad, puede ser una vida bastante áspera, ¿no? Claro. Sobre todo para nosotros que gozamos de una calidad de vida, incluso sin dinero, ¿no? En España. Ahora creo que el país está cambiando, pero es una vida fundamentalmente caracterizada por la influencia de la política como religión, ¿no? De la política como religión. Es decir, es la religión y los hábitos religiosos lo que lo ordenan todo. Los rezos, cuando te levantas, cuando te acuestas. De hecho, no hay mayor, la única ley, su constitución es el Corán. Desde ese punto de vista, es una vida marcada por eso. Pero por lo que tengo entendido que está también cambiando. De hecho, esa Agenda 2030 que tienen allí, que no tiene nada que ver con la Agenda 2030 global, es un poco sin renunciar a su esencia, porque allí digamos que es la cuna con Medina y la Meca de las ciudades sagradas para ellos. Sin renunciar a eso, creo que está siendo un poco más parecido a lo que es Qatar, ya no Dubái, pero sí Qatar, que a lo que yo conocí, ¿no? Antiguamente. Ya. ¿Volverías allí si te surgiera la oportunidad? Al fin y al cabo es, digamos, mi mercado natural, ¿no? Bien es cierto que ahora mismo es una liga donde quiere ir todo el mundo. Es una liga en la que se va a poner el foco de aquí en 5 años de manera muy importante, sino al tiempo. Y por supuesto que volvería allí. Es una liga competitiva donde entrenas grandes jugadores y financieramente, pues sin comparación con ninguna otra. ¿Crees que, como pasó con Qatar, que compraron el Mundial del 2022, ¿Arabia Saudí podría comprar el Mundial del 2030 o no? Por dinero sí, ¿no? La candidatura es Egipto, Arabia Saudí y Grecia. Sí. Es una cosa curiosísima. Sí. Supondría hacer el Mundial otra vez en diciembre. Sí, claro. Pero bueno, yo no descarto nada, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Yo entiendo que es difícil que conociendo un poco a la FIFA, en 8 años... En 2 mundiales, con solo uno en medio, que será el de Estados Unidos-México, que volviera otra vez el mundial a diciembre, ¿no? Porque ha habido críticas. Yo creo que también conociendo un poco la FIFA todo es posible. Sí, bueno, eso sí. Pues con dinero, dicen en Cataluña, San Pere canta. O sea, San Pedro canta. Con dinero, San Pedro canta. O sea, que igual sí. Estuviste a punto, Raúl, de entrenar 2 veces al Depor, ¿no? Yo recuerdo... Ahí sobre el 2015 o 2016. Sí. Es bien sabido. Recién venido de Al Nassr, ahí tenían al director deportivo que estaba muy volcado en que yo fuera el entrenador. ¿Quién estaba en el Depor? Estaba Richard Barral. Hombre, Richard Barral, un fenómeno, Richard, amigo mío. 2014 y 2016. Y él estaba muy volcado en que así fuera. Y las 2 veces se avanzó hasta el final. Se avanzó incluso la redacción de contratos y demás.
pero bueno, siempre apareció en el último minuto algún inconveniente que nos hiciera posible. ¿Pero qué inconvenientes eran esos? Si ya con contrato casi cerrado. Bueno, yo creo que no es fácil o no debe resultar fácil, tal como está el fútbol actual, a muchos presidentes hacer apuestas por entrenadores que no forman parte de la costumbre o de los grandes jugadores o ex grandes jugadores de su propio equipo, ¿no? Es como si fracasa ese entrenador, fracasas tú. Y si pones a un ex jugador del club, si fracasa él y tú no te significas, ¿no? Me da la impresión que van un poco por ahí los tiros, ¿no? Raúl, ¿cómo estás viendo el fútbol español? ¿Cómo ves esa primera ref que ahora parece que dicen que después en 2 años, pues ahora dicen que igual desaparece? Porque yo, fíjate, yo soy bastante crítico con Rubiales y con la Federación Española, igual de crítico que con Tebas, pero en ese aspecto yo siempre decía, de lo mejor que ha hecho Rubiales desde que ha llegado es esto, crear una tercera división, o sea, en este caso la primera ref, que tuviera cierta similitud con la Premier, ya sabes que allí, pues Igual, sí. lo que se ha creado aquí tiene, y además tienen ingresos muy importantes por derechos televisivos, la primera ref de allí. Y en cambio, sorprendentemente, pues parece que es un fracaso, ¿no? No sé dónde ha habido el problema. Vamos a ver, estoy un poco sí, no, visto desde fuera. Pero sí da la impresión de que hay un gran salto entre la segunda división y lo que era la segunda B, un gran salto y una gran dificultad para volver al fútbol profesional cuando había equipos de grandes ciudades que a lo mejor estaban años y años en segunda B con un potencial tremendo. El caso del Deportivo es el caso más sangrante, pero Córdoba, Málaga, Granada, etcétera, ¿no? Entonces, la primera ref, yo creo que buscaba un poquito eso, ¿no? Otra categoría de fútbol profesional, donde había unas exigencias de unos parámetros económicos, etcétera, etcétera. Yo creo que las cosas para que cuajen también hay que darle cierto tiempo y cierto cariño. No te puedes rendir a la primera de cambio y decir que ya vuelves a lo anterior. Es un poco el signo de los tiempos, ¿no? No darle tiempo a las cosas para cocerlas, para corregirlas y no se monta una nueva estructura, una nueva liga de un año para otro. Yo creo que es una idea acertada, pero ahora hay que invertir tiempo en ella, ¿no? Raúl, volviendo otra vez a tu trayectoria, ¿no te duele un poco que después de lo mucho y bueno que has demostrado en tus etapas fuera, que no te haya llegado una oportunidad y que cuando te ha llegado no se haya acabado de cimentar en el fútbol español como primer entrenador? Quizás porque lo que tú dices, ¿no? Porque a lo mejor desde España estamos infravalorando lo que es el fútbol saudí, por ejemplo, ¿no? La Liga Saudí y lo difícil que es, por ejemplo, la Champions asiática llegar a semifinales o llegar a la final. No sé si puede pasar algo de eso. No, yo no creo que nadie lo infravalore de todo eso. Es decir, cualquiera puede considerar que incluso es mucho más difícil para un entrenador triunfar en un contexto y un ambiente que no es el tuyo. Lo que sí yo creo es que cada vez más de que el fútbol ya sea un poco la forma, en el trabajo del entrenador la forma se está comiendo al fondo, o yo diría ya que la forma es el fondo. Y así, de la misma manera que te decía antes que cuando yo empiezo había una preponderancia del técnico que no necesariamente era un ex gran jugador, sino que era un técnico, ahora sobre todo con el éxito de Guardiola y con el éxito de Simeone, es ya tendencia, ¿no? De que los que ocupen los banquillos, los puestos de responsabilidad, son ex jugadores importantes. No tengo yo nada en contra de eso, siempre y cuando sean capaces, ¿no? Pero sí da la impresión de la capacitación es ese producto de mercado, esa imagen construida que resulta muy cómoda para todo el mundo, directivas, la propia afición lo asume con total naturalidad, que el entrenador sea cualquier exjugador importante de su club, tiene su imagen construida cuando es algo que si lo analizas en profundidad es ridículo y solamente pasa en el fútbol. En ninguna otra actividad de la vida se da un salto de esa... no por tener cáncer te conviertes en un gran médico de cáncer, ni cosas... O por tener una buena letra eres un gran escritor, ni por ser un gran jugador de baloncesto te conviertes en entrenador de baloncesto. Fíjate que de tabla, pero en fútbol sí, cada vez más. No es que yo no ponga en discusión la capacidad de un ex gran jugador en ser un gran entrenador, que pudiera serlo,
pero no por el hecho de haber sido un gran jugador. Porque no, y además son conocimientos que no tienen nada que ver un conocimiento con el otro. No, ¿sabes cuál es el problema además en España? Pues que, claro, apareció un Guardiola y parece que das una patada y que todos van a ser Guardiolas. Pero fíjate lo curioso, apareció un Guardiola que tenía de referente a Lillo, claro, que tenía de referente formarse constantemente, y ese tipo de ejemplo no lo ha considerado el establishment, ¿no? Yo creo que es mucho más cómodo, ¿no? Es una forma de no tomar decisiones. Coger a un jugador emblemático de tu club, la afición lo acepta, si fracasa, fracasa él, y de cualquier otra manera, si tú tomas una decisión en el sentido de que no es el establishment en el que te empuja a tomarla, no es el sistema, pues queda señalado si no sale bien. Es decir, lo que hizo Berlusconi con Sacchi hoy sería imposible. Imposible. No, a ver, está muy claro. O sea, por ejemplo, para Laporta, si el tiro de Xavi le hubiera salido mal, que parece que no le va a salir mal, porque ahí está, y de momento, pues si acaban ganando la liga, pues... Xavi que es amiguete mío, un tipo entrañable y un jugador magnífico, también daba la impresión de que era inevitable que hiciera Laporta, ¿no? Que fuera entrenador del Barça, que era inevitable. Es decir, el establishment... No, pero a lo que te digo, si hubiera salido mal, tampoco pasaba nada para Laporta. ¿Por qué? Porque era el entrenador que reclamaba la afición, con lo cual te estás cubriendo las espaldas. Lo de la afición es siempre un ente abstrato que utiliza el poder, sobre todo mediático, digamos, el sistema para legitimarse, ¿no? Pero sí, era un entrenador que ya estaba construido su forma, un entrenador, digamos, mediático, un ídolo, ¿no? Entonces, a los ídolos no se le discute, ahí hay un componente de idolatría, ¿no? Efectivamente, si Xavi fracasa, no es Laporta el que fracasa. Si Laporta toma una decisión, dice, quiero este entrenador y le sale mal, es él el señalado. Eso es un poco clave de todo lo que está pasando ahora mismo con el mundo del entrenador, ¿no? Oye, si ahora te llegara la oferta, Raúl, de Al Nassr, del Etihad, de cualquiera de los equipos en los que has estado y que tienen pasta por castigo, y te dijeran, puedes elegir un jugador español para traértelo, ¿a quién te llevarías? Yo tengo veneración por Sergio Busquets. Me parece... ¿Y con esta edad te lo llevarías también? No, bueno, claro. Esto es lo que te digo. Lo que quiero matizar. Busquets es algo tan grande que con un cuerpo como tiene ya de alquiler consigue marcar la diferencia, ¿no? Es decir, un jugador de una dimensión extraordinaria. Jugar al fútbol es lo que hace él. Ahora, si me preguntas, ya por el condicionante también de la edad, yo creo que el mejor jugador de España es Pedri. Sí. Pero ¿y no le hacemos daño cuando lo comparamos con Iniesta? Son cosas inevitables, ¿no? Son cosas inevitables. ¿Cuántos nuevos Maradonas han aparecido y aparecerán un nuevo Messi? Pero aparte tampoco la analogía es disparatada, ¿no? Livianitos, un perfil bajo, tranquilos, juegan como Los Ángeles, mezclan todo. Parece que bailan, ¿verdad? Parece que están bailando en vez de jugar al fútbol. Parece que están esquiando, ¿no? Ellos encienden la luz y todos parecen mejores, ¿no? Jugadores que cuando no están ellos te parecen flojos, de repente cuando están un Iniesta, un Xavi, un Pedri, pues ponen a cada uno en su sitio y la situación con ventaja, ¿no? Parece un jugador extraordinario. Y bien es cierto que no está en su mejor momento en los últimos meses, aunque sí en el Villamarín el otro día dio una... Sí, estuvo muy bien. A ver si... Yo es que sabes qué pasa, yo tengo mis pelotazos y yo decía que en el Madrid, que ya sabes que yo tengo cariño por el Madrid, decía, es que en el Madrid tiene que empezar, Ancelotti necesita rotar, digo, porque si no el equipo se le va a caer. Y yo decía, pero si es que además tiene, por ejemplo, a un jugador como Ceballos, es que mi pedrada es Ceballos, y es que Ceballos tiene que jugar sí o sí porque es el sustituto natural de Modric, sin querer compararlo, evidentemente que le quedan muchas sopas que tomar a Ceballos para llegar a ser Modric, porque eso es inigualable, ¿no? Modric son palabras mayores. Claro, ¿no? Pero es verdad que en forma de juego, en estilo, yo digo, es el que más se asemeja, el que más se le puede acercar a Modric, es Ceballos en el Madrid. Sí, no es cuestión para mí, el fútbol no es cuestión de perfiles, no de niveles, ¿no? Claro.
Entonces, el nivel de Modric es el nivel de Iniesta, Claro. Xavi, Pirlo, es un fuera de serie absoluto. Aparte, ya no por lo que produce, sino por lo que transmite, ¿no? Una generosidad, amplía las capacidades no futbolísticas, sino emocionales de su equipo, ¿no? Todo lo que transmite es positivo. Modric es un jugador monstruoso, pero en lo que tú dices de las rotaciones, pues mira que no está rotando. Y aparte, Ancelotti sí da la impresión de que su grandísima virtud es que nunca tiene el fondo del armario descontento, ¿no? Siempre hace a la gente sentirse un poco partícipe emocionalmente conectada, y ahora está dándole cabida a jugadores que habitualmente no jugaban, ¿no? Y lo están haciendo muy bien, estaban conectados. ¿Tú renovarías a Ceballos si fueras el presidente del Madrid? ¿O? Pues me queda muy lejos. Pues. Me queda muy si lejos. Fueras el entrenador del Madrid dirías, yo quiero tener a Ceballos en mi equipo. Si yo fuera el entrenador del Madrid pediría a Bellingham, pero 100%. Siempre, ¿no? 100%. Porque yo sí considero que el fútbol, más allá de que la mercadotecnia nos da a los entrenadores una dimensión sideral, descomunal, yo creo que lo que sí realmente marca la diferencia es tener no buenos jugadores, sino grandes jugadores. Eso es lo que marca y cambia el destino del fútbol, ¿no? Y yo sí creo que Bellingham es un gran jugador. ¿Y tú renovarías a Marco Asensio? ¿Te sorprende la crítica que se genera en torno a Marco Asensio? Ya sabes, Marco Ausencio, que es irregular, que los partidos importantes no los acaba de jugar bien, que de vez en cuando aparece y desaparece. Y no le falta verdad a todo eso, ¿no? Sí. Así como te decía de Modric, que amplía las capacidades emocionales del equipo, que siempre está en los momentos complicados, que siempre está al frente, pues sí, quizás hay una generación de jugadores españoles que no ha sido tan capaz, no tiene ese temperamento para liderar equipos como el Real Madrid, ¿no? Que no voy a nombrar a Marco Asensio, que es un jugador con mucha calidad, ni a otro cualquiera, ¿no? Pero estar en el Madrid, ¿no? O en el Barça 14, 15 años, merecer estar en el Madrid 14, 15 años, hay que ser muy, 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 muy especial, ¿no? Bueno, yo eso lo decía de Guti. O sea, cuando la gente infravalora a Guti, yo decía que es verdad que nunca ha sido titular indiscutible, pero es que Guti ha estado 14 o 15 años en el Madrid. Es que tienes que ser muy, 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 muy bueno. Claro. Vivimos un mundo tan efímero. Fíjate que hablábamos de la Liga de Fútbol Profesional que lleva un año y ya la quieren destruir, ¿no? Sí. Es decir, acabamos las cosas antes de empezar y valoramos muy poquito las trayectorias de la gente, ¿no? Y las trayectorias es lo que define la calidad de uno y la capacidad de uno. Estar más de 10 años en un Madrid o un Barcelona, hay que ser un monstruo del fútbol. Claro. Eso no tengo la más mínima duda. Claro. Imagino que conociendo a Guardiola y conociendo a Lillo, lo de Cancelo no te ha extrañado, ¿no? ¿O te ha llamado la atención? No, porque yo ya lo vi en Portugal, ¿no? Actitudes un poquito fuera de lugar, actitudes. Cuando un jugador empieza poniendo su ego por delante de todo, a veces puede perder la brújula. Esa impresión ya me daba a mí en Portugal y seguro que en el... Ya le pasó en el Valencia, ¿eh? Lo que pasa es que la gente no se acuerda. Ya tuvo detallitos. Seguro. Detallitos que me entienda la gente. Sin ser nadie, sin ser lo que es ahora Cancelo o lo que ha conseguido Cancelo, ya tuvo ahí sus más y sus menos, sus detallitos en el Valencia. Entonces, al final... ¿sabes? No me agrada mucho poner nombre y apellidos a los defectos, pero yo creo que hay cosas que son más que evidentes, ¿no? No, está claro. ¿Se te han cumplido todos tus sueños, Raúl, o te quedan todavía muchos por cumplir? Sí, yo recuerdo una frase que le escuché a Lillo que me gustaba mucho, ¿no? Es decir, que soñaba con volver a soñar, ¿no? No. Entonces, sí me falta algo, y sobre todo me falta otra nueva experiencia, porque quieras que no, con el paso del tiempo pierdes juventud y pierdes muchas virtudes asociadas a la inconsciencia de la juventud, que se van perdiendo. Pero ganas muchas otras, ¿no? Y para gente que se ha acercado al fútbol de la manera en la que yo me he acercado, el fútbol y entrenar, estar dentro es la forma que tienes de expresarte, la forma que tienes de ser uno mismo, ¿no? Entonces, más que cumplir sueños, porque eso es siempre una gran insatisfacción, siempre hay sueños que cumplir, lo que sí necesito es estar. Pero estar no en el sentido físico, no, sino sí estar para poder ser.
a lo mejor no te has marcado sueños, pero sí que te has marcado objetivos. Sí, pero yo soy muy de Machado, ¿no? Soy muy de Machado, de caminante no hay camino, se hace camino al andar, que me parece de lo más sabio que nunca nadie Claro, ha que vaya escrito. llegando, ¿no? Que ya iremos encontrando. Las cosas se van dando, las cosas se Claro. van dando. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar yo saludando a Lipi y diciéndole, mira, mala suerte, pasamos nosotros? Y se va dando mientras haces planes, ¿no? Y el hecho de ponerse objetivos generalmente es buscar el camino para frustrarse y no disfrutar del proceso del momento, ¿no? Yo en ese sentido, Machado me parece que dijo algo genial. Pero imagino que sí que sin marcarlo como objetivo a lo mejor, ni como sueño, sí que te haría ilusión volver al fútbol español como primer entrenador y entrenar, no sé, en primera, en segunda división, en fútbol profesional. Sí, pero es que ese momento estuvo tan evidente, reuniones con vicepresidentes, con un director deportivo diciendo Raúl y ningún otro, y ves cosas tan, no voy a calificarlas de decepcionantes, ¿no? Sino tan, de que no vale la pena que tu estado de ánimo, tus objetivos esté condicionado por decisiones que están determinadas por ese tipo de arbitrariedades, ¿no? Y aparte, sobre todo, cuando el fútbol te ha dado tanto en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo no te frustras en eso y solamente aspiras a ser feliz, ¿no? Entonces, el lugar donde tú puedas ser feliz y donde otros puedan ser felices con tu trabajo, pues es tu lugar, ¿no? ¿No le falta profesionalismo dentro? Que parece una pregunta estúpida. Precisamente ahondando en ese tema, ¿no le falta profesionalismo al fútbol español? ¿En los cargos en los que tienen que tomar decisiones? ¿Sabes qué pasa? Que yo soy muy fan de los antiguos presidentes con un gran instinto para el fútbol, con estructuras muy ligeritas, donde tomaban decisiones entre 2 o 3, pero tenían una gran habilidad para las personas y para el material que estaban tocando, ¿no? Soy muy fan de todo eso. Entonces, cuando hablo de esas significantes vacíos, de esas frases de llevar el fútbol como una empresa y profesionalismo, generalmente... No, pero ¿sabes qué pasa? No, pero yo me refiero más a la hora de tomar decisiones, no de engordar, de hacer más grande la empresa. Yo que viví en el Deportivo, que fui jefe de prensa del Deportivo, yo siempre decía, yo era jefe de prensa, era relaciones externas, era el que acompañaba a los jugadores con barritos, el delegado, a enseñarles casas, ir a buscar al aeropuerto a Lionel Scaloni, y Lendoiro hacía de presidente, de director deportivo, de manager general, y había pues la infraestructura del Depor, ¿cuál era? Y estamos hablando de un equipo campeón de liga. Pues igual eran 10 personas, no muchas más. No, es más pensando en tomar decisiones profesionales, en que lo que tú decías, que he visto cosas raras, ¿no? De decir, que se toman decisiones por amiguismo, por no sé qué, a eso me refiero, ¿no? A eso... Creo que se toman las decisiones para no tomar decisiones. Bueno, o eso, vale. Pero entiendes lo que te quiero decir. El tomar decisiones profesionales no me estoy refiriendo a que el club sea una empresa, que tenga 45 empleados, sino que las decisiones se tomen pues calibradas, estudiadas, que haya un porqué y un porqué sí y un porqué no, ¿no? Bueno, tú lo ves muchas veces cuando hay la elección de un entrenador de un equipo de fútbol, ¿no? Y ves perfiles completamente opuestos. Claro. Pero bueno, porque el condicionante, y yo no estoy aquí criticando el rol del directivo de toma de decisiones, cada uno, porque yo no me he visto en esas, ¿no? Y a lo mejor si me viera en esas, es posible que hasta hiciera cosas parecidas, ¿no? Haría lo que me conviene a mí y no me expondría tanto. No lo sé. Seguramente no, porque tampoco lo he hecho como entrenador. Pero es claro que hay una dimensión del fútbol como fenómeno social y hay que hacer, cada vez más se toman decisiones, es decir, las decisiones ya vienen tomadas. Es el establishment, es el sistema, es lo previsible lo que se suele hacer, ¿no? Me dicen por aquí, no sé, gol de Tello, Al Fateh 1, Al Nasser 0. ¿Qué te parece? Tello te lo dije, fichó Oscar Tello, el chico del Betis. Sí, es verdad. Fichó en Al Fateh y Al Nasser, 3 partidos, Cristiano Ronaldo, segunda derrota. ¿Qué te digo? Cuidadito. No es fácil. Cuidadito. No es fácil. Cuidadito. De todo. El Nasser iba líder cuando él llegó, ¿eh? Claro. Sí, es verdad, es verdad. ¿Sabes qué lo va a pasar mal con las derrotas de Al Nasser? El entrenador. Ese sí que lo va a pasar mal. Hombre, claro. Toda la presión
de la falta de rendimiento de Cristiano Ronaldo la va a pagar el entrenador en primera instancia, eso seguro. Raúl, ¿tú piensas que te pueden llamar? Porque tú has estado en 2 etapas ya. En 2 etapas, Claro, ¿puede haber una tercera o no? Sí, ¿por qué no? Depende de quién esté mandando los lugares. De todos modos, si te llamaran, ¿te lo pensarías mucho, Raúl? No, iría nadando. Pero cuando te digo de pensarlo mucho, es que estamos hablando de que quizás cuando volvieras, lo primero que tendrías que hacer es a lo mejor hablar con Cristiano Ronaldo, ¿no? Y hacerle ver cosas que a lo mejor nadie le ha hecho ver todavía. Sin duda. Aparte, Cristiano Ronaldo, estamos hablando aquí con honestidad en todo lo que queremos, de lo que puede ser su rendimiento. Yo creo que tanto tú como yo, o como cualquier fan del fútbol, lo admiramos profundamente. Es decir, la capacidad competitiva y el coraje competitivo de ese chico ha sido único. Efectivamente, entrenar al Nasser ahora sería entrenar a Cristiano Ronaldo e intentar hacer que Cristiano Ronaldo triunfara, tanto como su equipo, porque te van a medir por eso. Y yo sí estoy convencido que puede haber un reciclaje emocional y futbolístico para que él esté cerca de marcar las diferencias en la Liga Saudí. Pero como yo siempre digo, enfrentando la realidad cara a cara, ¿no? Sin atajos, con la realidad de frente para sacar las cartas encima de la mesa, pros y contras de su situación, de sus posibilidades. Y yo creo que enfrentándose a la realidad cara a cara es como a veces puede haber soluciones y la búsqueda del rendimiento, por lo menos es mi forma de intentar encontrarlo. Yo es que hablando contigo me da la sensación que lo que primero que tiene que hacer, y seguramente lo primero que hablarías con él, es que Cristiano tiene que cambiar el chip. O sea, y darse cuenta de que aunque la Liga de Arabia Saudí o los equipos de Arabia Saudí, aunque sea el Nasser, no son el City, ni son el Manchester United, ni son el Madrid, ni son la Juventus, sí son buenos equipos y que él ahora más que nunca necesita más del equipo y el equipo necesita más de ser equipo que de la individualidad de Cristiano Ronaldo, que quizás ese es el chip que él tiene que cambiar, claro, porque entiendo que él debe haber llegado allí y dirá, bueno, yo soy aquí estos, no me tose ninguno, ni los de mi equipo, ni los del resto de equipos, y yo solito pues voy a hacer ganar al Al-Nasser. Y creo que por ahí puede venir su equivocación, no lo sé, ¿eh? No auguro tiempos fáciles para la adaptación de Cristiano Ronaldo al Nasser porque la demanda va a ser muy alta. Y después, mi experiencia me dice, ¿no? Cristiano Ronaldo viene de jugar el Mundial. El entrenador lo sienta. Al que entra en su puesto, mete 3 goles, Ramos, ¿verdad? Sí. La reacción de él y de su entorno fue algo así como decir que tu entrenador te ha triunfado y está ahí gracias a ti. Sí, es decir, a lo que quiero llegar es que el grado de ausencia de verdad, de ausencia de racionalidad que suele haber en torno a estos jugadores tan mitificados y sus contextos, que esos contextos están creados por ellos mismos, claro, le viene una imagen siempre tan distorsionada que para intentar modificarla hay que hilar muy fino y muy inteligentemente. Claro. Bueno, Raúl, que ha sido un placer hablar contigo, que te vamos a seguir todos los de mi chat y yo mismo, y que deseando verte otra vez entrenar, estar ahí entrenando al pie del cañón, donde sea, pero que seas feliz y que puedas, toda tu sapiencia futbolística que la tienes, pues que la puedas mostrar a donde vayas. Y tú que puedas contarlo. Un placer. Muchas gracias, Raúl, paisano. Un placer, aparte te digo con mucho cariño que me llevas a esas épocas de Petrovic y Sabonis y aquel sonido de la radio tan único. Con José María, es verdad, con José María García y con Andrés Montes, Javier Ares, todos los que formamos, Gaspar Rossetti, todos los que formamos parte. Por cierto, ¿no eres familia de un Caneda también entrenador que... No, ¿verdad? Pero ¿sabes de quién te hablo? De José María Caneda. José María, no José María Caneda. Ahí, yo creo que era Caneda también, que era... No, José María Caneda no. Yo creo que es de Coruña. De Orense. Y estuvo entrenando en el Orense y estuvo entrenando...
Sí, fue profesor mío de la Es verdad que que sí, que estaba en la escuela de entrenadores, ya debe estar muy mayor, debe... no somos famosos. Claro, pero digo, se lo tengo que preguntar, pero siendo tú de Caneda Pontevedra... es un apellido propio de donde soy yo, de Ogrove. De Ogrove, claro. Lo que pasa es que él era de Coruña, por ejemplo, claro. Debía tener a lo mejor algún origen de Ogrove, pero era de Coruña, o es de Coruña, vamos. Sí. Que muchas gracias, Raulinho. Un placer. Que una aperta muy grande. Chao. Hasta luego, Hasta luego.